Hola, muy buen día a todo nuestro público televidente donde quiera que se encuentren. Mi nombre, como ya me conocen, es Aquiles Valverde y estamos conectados en un nuevo episodio de su programa favorito, Los Neuroexploradores. El día de hoy trataremos un tema muy importante y muy poco divulgado por los medios de comunicación, que es acerca de un trastorno, el trastorno de la coordinación motora o trastorno del desarrollo motor, por sus siglas TDC. Para introducirnos un poco en el tema, es necesario mostrar algunos datos sobre ese trastorno. El TDC tiene una prevalencia de entre 5 a 6% en niños entre 5 y 11 años y es más frecuente en el sexo masculino. Se estima que el porcentaje de comorbilidad está cerca del 50%. Es por ello que muchas veces también se relaciona o se le asocia al TDA. Por otro lado, los padres de niños con TDC reportan que sus hijos tienen mayor dificultad en tareas de atención y concentración. De hecho, investigaciones en el departamento de Huancayo han obtenido resultados preocupantes sobre el TDC en una institución educativa pública, ya que indican que el 43.24% de los niños entre 4 y 5 años presentan el trastorno y a su vez la comorbilidad del TDAH, es decir, incluso existe relación entre el TDAH y el TDC. Pero, ¿qué es el trastorno de la coordinación motora? Este trastorno, según Ross y colaboradores, es uno aquel que se caracteriza por habilidades motoras inferiores esperados para la edad, afectando así en lo que es la motricidad fina, gruesa o incluso ambas. Cabe destacar que esta no es una enfermedad o discapacidad intelectual, sin embargo afecta en lo que es actividades diarias y también el rendimiento académico, persistiendo así en lo que es la adultez. Según el CIE-11 y el DSM-5 lo describen como una ejecución y adquisición de habilidades motoras significativamente por debajo esperado para la edad. Esto tiene un gran impacto en lo que es en la vida de la persona. Ahora, algunos autores lo describen como una deficiencia que se encuentra dentro de lo que es la denominación de los trastornos del neurodesarrollo. Aparte de características en común, tales como lo que es un origen multifactorial, un curso crónico, una vulnerabilidad psicológica y lo que es evidencia temprana edad. Pero para adentrarnos más en este tema muy relevante en la sociedad, hemos recorrido a la opinión experta mediante una entrevista. Es por ello que damos la bienvenida a Jenny María Pumayica Molina. Ella es licenciada en psicología, especializada en el área de clínica y organizacional, que nos brindará una perspectiva psicológica del trastorno y cómo abordarlo en esa área. Estamos encantados por su presencia y queremos expresar nuestro agradecimiento por su participación, ya que sus perspectivas y experiencias nos ayudarán a comprometer y a comprender mejor este trastorno y difundir la información precisos a nuestros televidentes y al público en general, por supuesto. Valoramos profundamente su tiempo y conocimiento, licenciada. Bienvenida. Ahora, sin más preámbulos, damos inicio a la entrevista del día de hoy. Como primera pregunta teníamos, ¿cuáles son los síntomas principales del trastorno de la coordinación motora? A ver, dentro de los primeros o principales síntomas podemos encontrar la torpeza motora, ¿no? Si bien es cierto, este trastorno básicamente afecta al tema de la motricidad fina y gruesa, pero también a su vez tenemos que ver qué tanto este niño tiene dificultades en esos dos ámbitos que le he mencionado. También podemos ver que tiene problemas de repente hacer actividades propiamente de su edad, por ejemplo, en coger un lápiz, en montarse una bicicleta, o inclusive de repente hasta, bueno, subir las escaleras o correr, ¿no? Básicamente esos son los principales síntomas que podemos encontrar en los niños, pero hay que tener hay que considerar algo muy importante. Tenemos que ver los hitos del desarrollo de los niños, o sea, qué tanto este niño de 2 años tiene que llegar, ¿no?, a este hito de desarrollo, qué es normal y qué es considerado que no es normal, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ver y analizar ciertos síntomas que presentan estos niños. La pregunta 2 tenemos, ¿cómo afecta este trastorno a la capacidad de los niños para realizar tareas motoras y coordinar movimientos? En este caso, pues, como ya hemos mencionado, hay una limitación en las actividades cotidianas, ¿no?
En este caso podría ser en la vida familiar, en la vida social, en su escolaridad, inclusive en la comunidad también, con sus pares. Puede tener problemas inclusive hasta desbotonarse, en vestir. De repente también puede tener problemas en hacer juegos lúdicos. Inclusive no pueden utilizar ciertas herramientas escolares, que puede ser la tijera, por ejemplo, el recortar se les hace difícil, o de repente no coger bien la cuchara. Durante el aprendizaje, que es el aprestamiento escolar, por ejemplo, es la motricidad fina, pues, ¿no? ¿Qué hacemos para aprender a escribir? ¿Qué nos hacen hacer en el kinder o en el jardín, por ejemplo? Nos hacen hacer rasgados, ¿no es cierto? Rasgados, embolillados, nos hacen hacer pintura con nuestros deditos, inclusive nos hacen pasar la aguja con el hilo, porque justamente el hacer este simple movimiento ya es la motricidad fina. Entonces, esto que ayuda a los niños es para justamente tener una aprehensión correcta del lápiz, ¿ya? Entonces, para que pueda hacer ese movimiento, esa ejecución el niño, hacen justamente ese ejercicio, ¿no? De poder pasar el hilo hacia, ¿no? En la aguja. Ese es el punto, ¿ya? Ese es el punto de que las maestras de kinder ayudan justamente a hacer estas actividades justamente para preparar la preescritura o la escritura en este caso. La pregunta 3 es, ¿qué métodos o técnicas se utilizan para diagnosticar este trastorno? Normalmente los psicólogos hacemos lo siguiente: si viene la mamá refiriendo que tiene un problema motor específicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a indagar, pero ¿cómo? Haciendo una entrevista, pero vamos a hacer la anamnesis. No sé si ustedes han escuchado acerca de la anamnesis. Es un formato donde vamos a indagar a profundidad. Inclusive hay preguntas de cómo ha sido el parto, a qué edad empezó a gatear, a qué edad empezó a caminar, ¿me entienden? Cómo ha sido su desarrollo psicomotor, cómo ha sido su desarrollo, o cómo está haciendo su desarrollo en el ámbito preescolar, cómo ha sido su etapa inclusive gestacional de la mamá, ¿no? Que de repente se ha consumido de repente droga, alcohol, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego de ello vamos a encontrar el tema de la observación. Vamos a observar a nuestro niño, a nuestro paciente, a nuestro usuario que ha venido. Y también podríamos aplicar una prueba que se llama TEPSI, que justamente mide el área psicomotriz, exactamente en el tema lenguaje, en tema también motora, ¿ya? Que nos va a ayudar bastante de repente para detectar ciertos problemas que está teniendo este niño. Y esta prueba se aplica de entre los 2 años y hasta los 5 años cumplidos, ¿ok? Si bien es cierto, este trastorno no se puede diagnosticar antes de los 5 años, ojo, antes de los 5 años, pero sí podemos hacer un seguimiento, ¿no? Siempre y cuando viendo, como les vuelvo a repetir, el tema de los hitos del desarrollo, ¿ok? Luego de ello, si nosotros vemos que hay algo malo, o sea, hay algún problema cumpliendo los 5 años, nosotros vamos a hacer una derivación o, en su defecto, si estamos atendiendo de manera particular, vamos a indicar a la mamita, vamos a darle recomendaciones para que pueda ser evaluado su niño por un neuropediatra. ¿Ok? Nosotros vamos a dar un diagnóstico presuntivo, más no definitivo. Entonces, el que va a dar un diagnóstico definitivo va a ser el neuropediatra. Se va a encargar de hacer el tema de la evaluación en este caso, por lo que nosotros estamos refiriendo, ¿no? Estamos indicando que presenta ciertos problemas, tiene problemas o habilidades, ¿no? Tiene problemas en las habilidades motoras, finas y gruesas, ¿no? Entonces, el neuropediatra hará su respectiva evaluación también. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los niños con el trastorno de la coordinación motora en la escuela y casa?
En el tema educativo, pues van a tener dificultades, por ejemplo, en completar sus tareas, ¿no? De repente en hacer actividades físicas, tanto dentro del colegio como también en casa. Y también va a tener problemas del equilibrio. Estos niños por lo general tienen problemas del equilibrio, tienen dificultades de estar erguidos y también de correr correctamente, ¿ya? Entonces a ver, vamos a enumerar, van a tener problemas en sus habilidades motoras finas, habilidades motoras gruesas, también en su planificación motora y en su coordinación también, ¿ya? En esos 4 puntos va a tener dificultades tanto en el ámbito escolar y también en casa, obviamente, y bueno, no solamente en esos 2 ámbitos, sino en todos los ámbitos que este niño va a estar. Limitaciones, básicamente, ¿no? Para mantener su equilibrio, de repente no van a poder ser capaz para poder de repente cambiar rápidamente los movimientos ante situaciones nuevas, por ejemplo, mover el cuerpo de una manera correcta, tampoco van a poder aprender nuevos movimientos, asimismo de repente predecir algunos resultados de los movimientos, ¿no? Por ejemplo, uno puede predecir, a ver, ¿cómo? Por ejemplo, uno está, no sé, pues de repente jugando con uno de sus amigos y uno ve de repente que le quiere levantar la mano, sí, o sea, uno puede esquivarlo de repente, ¿no es cierto? Pero de repente estos niños van a tener esa dificultad para poder hacerlo. ¿Qué tipo de intervenciones son más efectivas para mejorar las habilidades motoras y coordinativas? Como este es un problema motor, el encargado sería un terapista, ¿no? Ocupacional o también un fisioterapeuta. Él va a ser el profesional encargado de poder de repente ayudarle a ejecutar ciertos ejercicios según sus limitaciones de este paciente. Entonces, el tratamiento eficaz en este caso sería una terapia ocupacional y una terapia básicamente que le va a brindar el fisioterapeuta, ¿ok? Nosotros nos vamos a abordar de repente si este niño va a presentar algún problema emocional, psicológico, o de repente vamos a abordar a la familia, porque hay mamitas, papitos, que se les dificulta aceptar el diagnóstico de sus hijos, y eso pasa frecuentemente. La idea es de que estos niños con esta condición, más adelante, sean de alguna otra manera tengan esa autonomía e independencia, porque los papás no son eternos, ¿sí o no? Se supone que a estos niños tenemos que preparar para que más adelante se valgan de alguna otra manera, hasta cierto punto también, se valgan de sí, de ellos mismos, ¿entienden? En este caso sí, porque no está presentando alguna limitación o discapacidad intelectual. Como siguiente y sexta pregunta, ¿cómo pueden los maestros y padres apoyar a los niños con este trastorno? Entonces, lo que podemos hacer en estos casos, los papás, uno, ¿cómo le van a apoyar? Es, primer paso, aceptar el diagnóstico de mi hijo o del hijo, ¿verdad? ¿Sí o no? Tenemos que partir de ahí, tenemos que ver que los papitos acepten el diagnóstico. Segundo, que los papitos busquen ayuda, que busquen un terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, y no queda solamente, a veces los papitos confunden, y eso pasa mucho en psicología también, que ya, voy a consulta, y en consulta solo hago lo que me dice la psicóloga, ¿no? O los ejercicios que me dice la psicóloga, pero una vez que yo llego a casa o donde esté, me olvido, ¿no es cierto? Pero no es así. Se supone que si te están dándote unos ejercicios es para que lo hagas también, tanto en casa como también de repente la profesora te pueda ayudarte en el colegio. Esa es la clave para que nuestro hijo, o en este caso la persona o el niño que tiene esta condición, pueda mejorar. En este caso, ¿no? Sería básicamente que los profesores y los papás apoyen a los niños con esta condición, informándose más también, ¿no? Acerca de esta condición, porque muchos obviamente desconocen. Entonces, al informarse un poco más, van a entender también cómo poder abordar esta condición del niño. En la pregunta número 7 tenemos, ¿cuáles son los factores de riesgo conocidos para desarrollar este trastorno?
Ya, hay dos factores conocidos, ¿ya? Y es en casi la mayoría de todo trastorno, que es el tema, fa- como dicen, factores predisponentes y factores desencadenantes. Los factores predisponentes, por lo general, es el tema genético, o sea, yo predispongo de algo, de un gen, ¿no es cierto? Y un factor que de repente me va a ayudar a tener esta condición, por ejemplo, que puede ser un factor ambiental. El, el, el factor ambiental podemos ver que de repente lo han nacido prematuramente. Si bien es cierto, no se sabe la causa exacta, pero puede ser un factor que puede desencadenar en este niño esta condición. Y asimismo también podría ser el tema genético, ¿no? Que de repente alguno de los padres ya tengan esa carga genética y que en el niño mm, posiblemente lo vaya a desarrollar, ¿ya? Pero no se sabe con exactitud cuál es el que causa esta condición. En la siguiente pregunta tenemos sobre qué avances recientes se han hecho en el tratamiento de este trastorno. Dentro de ello, he encontrado una pequeña investigación que mencionaba acerca del cerebelo. Ustedes que el cerebelo, la principal función del cerebelo es mantener el equilibrio, ¿no es cierto? Equilibrio. Exacto. Entonces decía que de repente hay una disfunción en el cerebelo que ocasiona esta condición. Pero no está todo dicho, como dicen, o sea, no es 100% seguro. También comentarle que en nuestras investigaciones que estuvimos haciendo, ese trastorno es relativamente nuevo, ¿no? Todavía se sigue en investigación, no hay una definición clara, no hay una causalidad clara, sino más bien es la integración de distintos factores, ¿no? Como usted comenta. ¿Cómo afecta el trastorno de la coordinación motora a la autoestima y la confianza en sí misma de los niños, ¿no? De los afectados? Tú indagas todo, ¿no? Según la entrevista, con la anamnesis, y ves que realmente el problema en sí es la familia. La familia es el problema, ¿no? Que, bueno, en fin, etiquetan a sus adolescentes, a los niños, y hacen que crezcan inseguros. Y puede pasar en este caso también, ¿sí o no? ¿Qué opinan? De repente se le cae el vasito y dice tu hermanito, le hermana, ay, eres un torpe, por ejemplo, ¿no? Eres un torpe, no sirves para nada, no sirves ni siquiera para agarrar el lapicero, no sirves ni siquiera, o sea, totalmente lo tachan como un niño inservible, ¿ok? También puede tener de repente problemas con su aislamiento social, ¿no? Y hay algo muy importante también, estos niños de repente pueden tener aumento de peso. ¿Por qué? Porque de repente estos niños no van a poder tener esa actividad, ¿no? Esa actividad motora, física, que de repente le va a traer un problema que es el aumento de peso, ¿no? Y así mismo, de repente, él mismo va a tener, este niño también va a tener temor a caerse, a golpearse. Y lo más importante, de repente va a tener problemas de habilidades sociales. Siento que en parte también se debe porque actualmente los padres ya no es como antes tanto de que los niños eran como que jugando con sus primos. Ahora como un factor creo yo que es la tecnología porque la mayoría se para con un teléfono, ya no está pendiente de los demás y solo se enfoca ahí. Y ya no desarrolla eso del hecho de socializar incluso con sus familiares. Hay un grupo específico de niños que, por ejemplo, les comento algo, una experiencia o las experiencias que tengo siempre en el consultorio son los niños de la pandemia. Niños COVID, niños que en la época de COVID tenían 2 años, 1 añito, ¿no es cierto? Donde ya deberían entrar, o 3 añitos deberían entrar al tema del kinder para poder socializar, ¿no es cierto? La socialización empieza a partir más o menos entre los 2 añitos, ¿sí o no? Donde la mamá al año y medio el niño todavía está con mamá o con la cuidadora, ¿sí o no? Entonces, que han tenido dificultad en sus habilidades sociales y que no han querido otros niños, inclusive no soportaban ni los llantos de otros niños.
Inclusive traían así a estos niños porque pensaban que tenían autismo, pero no era autismo, ¿ya? Y otro punto que dijo Evelyn, ¿no? Que es el tema de los nativos tecnológicos. Aquellos desde los meses ya están con el celular, ¿sí o no? A los meses ya le están dando el celular, ¿sí o no? Ya, pues ellos son los nativos tecnológicos. Ellos, bueno, pues ahorita sí está habiendo bastante problemas con el tema de las habilidades sociales, ¿ya? Pasamos a la siguiente pregunta sobre ¿qué recomendaciones daría a las familias que tienen un niño con trastorno de la coordinación motora? Más que todo desde el abordaje psicológico. Primero los papás, porque ellos es la pirámide primordial de la familia, los papitos, le puedan apoyar a su hijo como respetando su autonomía. ¿En qué sentido? Que no le sobreprotejan demasiado, que respeten la autonomía de su hijo, ¿no? Que le enseñen a ser autónomo e independiente. El hecho de repente que el niño pueda tener una buena aprensión al lápiz no significa que no va a aprender. Tiene sus limitaciones, sí, pero para eso está pues justamente las terapias, para que le puedan apoyar y de repente reforzar ciertas habilidades que están un poco más bajas de lo normal, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que yo, mamá, le voy a dar, supongamos, no puede agarrar bien el lápiz o no puede agarrar bien la cuchara, yo como mamá, 6, 7 añitos ya tiene mi hijo y yo le voy a dar de comer. Eso sería prácticamente volver a mi hijo una persona inútil, inservible, ¿sí o no? Claro, uno lo estaría limitando. Exacto, le estaría diciendo inconscientemente al hijo que él no es capaz de realizar esa función o esa actividad. Y ahí está mal, obviamente, ahí está mal. Como psicólogos, nosotros tenemos que psicoeducar a los papás acerca de esta condición, qué es esta condición, y dar la psicoeducación, orientación, dónde puede ir a buscar ayuda, qué especialistas le pueden ayudar, ¿ya? Darle más luces de qué se trata la condición. Esa es la psicoeducación. Y también, pues, ¿no? Que de alguna u otra manera, si el niño está presentando problemas de baja autoestima y todo ello, también que vaya, ¿no? Que pueda ser apoyado con el psicólogo. Y no solamente el niño, también los padres, principalmente los padres. Porque ¿de dónde viene el problema de baja autoestima? Como ya les decía anteriormente. Si ponte que en el colegio un ejemplo, ¿no? Ponte que en el colegio no le dicen nada, lo aceptan al niño, pero en la casa es todo lo contrario. Tenemos que trabajar primero a la familia, ¿verdad? Y todo lo que hemos mencionado lo ve un equipo multidisciplinario, ¿sí o no? Desde el neurólogo, psicólogo, terapia ocupacional, fisioterapeuta, que tienen que ver todo el entorno del niño, ¿no? Lo que es biopsicosocial, ¿no? Biológico, el médico, psicológico, nosotros, social también. Muy bien dicho, licenciada. Así es. Entonces, en conclusión, el TDC es un trastorno que debe tratarse desde un enfoque biopsicosocial, donde existe un énfasis tanto en la autonomía como en el entendimiento y oportunidades hacia el individuo afectado. Asimismo, reconocer cómo la familia cumple un rol bastante importante y fundamental, ya que no solo serán estos los que abastezcan las necesidades del menor, sino que también los van a impulsar a que lleven esta independencia, autonomía muy sobre el trastorno. Y claro que estos van a ser los que planten las bases del desarrollo adecuado y resiliente del menor, donde éste entienda que su condición y entienda que su familia va a estar ahí para acompañarlo y brindarle los recursos necesarios. Qué importante lo que menciona usted del trato adecuado, empezado desde la familia, donde tienen que no tratarlo inferiormente o burlándose de su capacidad, como el uso de adjetivos calificativos y demás. Entonces, y claro, que luego la familia ir reconociendo acerca del trato en otros, digamos, espacios, como el colegio, los grupos de amigos. Bueno, dicho esto, permítanos agradecerle nuevamente su valiosa participación y las perspectivas que ha compartido con nosotros el día de hoy acerca del trastorno de la coordinación motora. La información que nos ha brindado va a ser de mucha ayuda para nosotros, de gran utilidad para comprender ese trastorno desde un enfoque integral, aspectos psicológicos, físicos y psicológicos, y asimismo también los retos que padecen las personas que
tienen este trastorno. Así que muchas gracias.